no hagas en él obra alguna, y entonces va a empezar a decir quién. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, nadie de ellos como sujetos pueden trabajar, o el Señor dice, no los vas a dirigir a no trabajar. Entonces aquí está diciendo, ¿quiénes no? Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Y hay una parte que me gusta mucho platicar de esto siempre, y es como el Señor siempre habló en una segunda persona, ¿sí? Es decir, le habló a Moisés, o cuando le llegó a hablar al pueblo, también se refería a ellos en segunda persona. Es decir, yo soy el Señor, tu Dios, es diferente a decir, yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Y esa diferencia hace referencia a que el Señor quiere una relación personal contigo, una relación diferenciada, una relación específica contigo. Y aquí está diciendo, tú, que ya lo entendiste, tú no trabajarás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, para las personas que de pronto llegase a haber como alguna duda y me lo marcaba alguien, por ejemplo, me decía, oye, si yo no trabajo, ¿puedo hacer que alguien trabaje por mí? Pues la respuesta es no, tampoco, por supuesto que no, ¿sale? Puede ser que la persona no guarde Shabbat y esa es una decisión propia, pero tú emplearlo definitivamente es una cosa que está en contra de la Torah del Señor. Entonces, la cosa acá es entender cómo el Señor te está hablando a ti. Tú que ya lo entendiste, no puedes citar a trabajar a tu empleado, no puedes, incluso, bueno, nadie tiene animales aquí de trabajo, pero si tuvieses animales de trabajo, tampoco podríamos. Entonces, definitivamente es un versículo que nos puede seguir hablando y nos puede seguir mostrando el Señor, así que definitivamente recomiendo que lo tengas presente a la hora de decir qué voy a agendar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, etcétera, etcétera, porque todo esto es importante y muy necesario. Fíjate nada más. Vámonos ahora a la parte que nos quedamos la semana pasada y es qué hacía Jesús respecto a este mandamiento, ¿sí? La pregunta es qué posición tenía él como la Torah viviente, como la Torah hecha carne, qué postura tomaba Jesús. Y bueno, vamos a ver esta tabla, de acuerdo, que sencillamente es ver versículos, pero que probablemente hoy los vamos a entender como quizás nunca antes, ¿sale? Vamos por favor todos juntos a Mateo 11:29. Dice Mateo 11, vamos a ir a partir del versículo 29. Voy a leer desde el 28, porque esto también es parte del contexto que es muy bueno. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahorita que llegó Pati, platicamos y dijimos, estamos bien cansados, y yo estoy súper cansado, así, apenas es miércoles y yo he dormido como 8 horas en los 2 días, o sea, ha sido días de verdad súper pesados. Y dice aquí, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa palabra descansar podríamos verlo como el verbo noaj, que es alivio, ¿de acuerdo? Cuando dice, y él le dará, cuando habla de Noé, que dice que él le dará descanso al mundo, ¿no? O puede ser también de Shabbat, ¿de acuerdo? Y yo os haré descansar, alivio o pausar, ¿sale? Y ambas son de verdad muy válidas, ¿sale? Y Yeshua ofrece también eso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y mira lo que dice el versículo número 29. Y hallaréis descanso para vuestro ser. O sea, imagínate eso, hallaréis descanso para vuestro ser. ¿Qué significa eso? Pues significa definitivamente que con el Señor hay esta posibilidad de descansar. Entonces, no solamente cuál es la postura que tomó Yeshua, sino la verdad, aquí es bien, bien obvia la pregunta y está bien fácil la respuesta. Déjenmelo saber ustedes la respuesta, por favor. ¿Qué relación tiene Yeshua con el Shabbat cuando ves que dice exactamente esto? Que Él es el Shabbat. ¿Se dan cuenta? O sea, no nada más hacemos Shabbat o no nada más vivimos un Shabbat, sino que realmente es vivir en Él y Él en nosotros. ¿Sí? Ahí te das cuenta por qué la importancia de entenderlo desde el Génesis al principio, donde dice que Él descansó. Bueno, ¿qué estaba haciendo prácticamente Él? Él estaba haciendo, Él no haciendo, estaba siendo Shabbat para el resto del mundo. Entonces, ¿todo el mundo está trabajando en sábado? Sí, el pueblo de Israel no. ¿Por qué? Porque vosotros
permanecéis en mí y yo en ustedes. ¿Sí? Y es que esa es la meta, al final de cuentas, de toda nuestra existencia, de toda nuestra vida, de todo lo que pudiéramos hacer, de todo donde pudiéramos ir, donde pudiéramos regresar. Siempre, siempre, siempre la meta es y será ser uno con Él. ¿Y cuál es el día que Él apartó para efectos de eso? Pues el que mismo representa a Él, ¿sí? O sea, Él estaba haciendo un Shabbat para las naciones, un Shabbat para el mundo, ¿no? Vámonos por favor a Lucas, y aquí en Lucas vamos a ver bastantes versículos, digo relativamente, ¿de acuerdo? Y ahí en Lucas vamos a revisar a partir del versículo, por favor, del 4, vamos a partir del versículo 4:14. Ahí ves escribiendo en tu Biblia, así como qué cosas hacía Yeshua en Shabbat. Primero, no hacía. Yeshua es el Shabbat. ¿Sí? Interesantemente. Por eso dice ahí en el Proverbios 8, dice, mi deleite es con los hijos de los hombres. O sea, Yeshua se deleita en habitar contigo y que tú habites con él. Vamos por favor a Lucas 4:14 que dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Primer cosa acá que nos sirve de contexto, Yeshua predicaba en las sinagogas. A lo mejor tú y yo hemos leído eso incontables veces, pero si le vuelves a poner, si vuelves y le pones atención, esta cosa es así como muy, muy fuerte. Porque ¿qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Yeshua enseñando en una sinagoga? Pensemos por un momento quiénes enseñaban en las sinagogas. Díganmelo ustedes. Los sacerdotes estaban en el templo, entonces los que estaban en las sinagogas enseñando les decían rabí. ¿Recuerdan que decía rabí, que traducido es maestro? Entonces significa que Yeshua es, en efecto, para efectos de esto, un rabí. Y para que enseñe en la sinagoga significa que es aceptado por la gente que está en esa comunidad, en esa sinagoga, ¿sí? Y esto nos importa porque fíjate nada más, ¿cuándo entraba en las sinagogas? Pues aquí nada más me dijo que enseñaba en las sinagogas, era glorificado por todos. Ahora vénganse por favor al 4 pero el 31. Sigamos ahí como con el descenso de la historia, el desarrollo de la historia. Fíjate nada más cuando dice en el 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ah, ya entendí. Yeshua enseñaba a la gente y a las comunidades en los días de reposo, ¿sí? Dice, y se admiraban de su doctrina, sigue leyendo conmigo por favor ahí, dice, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga. Ah, ya entendí. El Shabbat, la sinagoga entraba en operaciones y Yeshua entraba en las sinagogas durante el Shabbat a enseñar. Entonces, la persona que llega a pensar, y eso es un pensamiento ya muy básico para ustedes, pero cualquier persona que llega a pensar que Jesús y el Shabbat no tienen nada que ver, pues aquí yo estoy viendo que Jesús literalmente entraba en las sinagogas y se ponía a enseñarles. ¿Sí? Y es un argumento sencillito, pero definitivamente muy trascendental. ¿Sí? Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio y dice inmundo, el cual exclamó, déjanos que tienes con nosotros, y ya él dice que lo reprende, ¿no? Vámonos por favor a Lucas 6 del 1 al 5 por favor. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis, dice, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y luego sigue diciendo, respondiendo Jesús, aquí ves a Jesús como literalmente, o sea, les preguntan a los discípulos y Jesús interviene y responde Jesús. Dice, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cuando entró, cómo entró, perdón, en la casa del Señor y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es listo comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que no a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ya subraya muy bien ese concepto del Señor. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y metamos esto un poquito en contexto porque pareciera que Jesús es como el rebelde alumno de Moisés. Pero la verdad es que no es cierto. Yeshua no es el rebelde alumno de Moisés que lee lo que dice Moisés o lo que dice la Torah por Moisés y al final hace lo que quiere. No, por supuesto que no. La verdad es que Yeshua está dando un contexto bien importante.
¿Sale? ¿Ustedes recuerdan cuántos panes había dentro del tabernáculo o del templo durante la semana? Digan una cantidad así, no se preocupen si se equivocan. Yo les digo más o menos. Más, Cinco, más, ¿eh? más, menos. No, menos, menos. Piensen en números significativos en relación a la Torá, al Señor, a la palabra. Ya dijeron 7 y le dije que más. Entonces la 12. respuesta es 12. ¿Sí? 12. Uno por cada tribu de Israel. ¿Dónde se colocaban esos panes, se acuerdan? En la mesa que estaba entrando a la derecha. ¿Sí? Para las personas que quisieran aprender esto se entiende muy bien desde Éxodo 24 hasta el 31. Lo está grabado en Leamos Juntos la Biblia. Bienvenidos a revisarlo. Está grabado en YouTube y está bien divertido además. Y entonces, estos panes de la proposición, o más bien los panes de la mesa, perdón, los panes del rostro, así se llamaban, los panes del rostro, se cambiaban cada cuándo, cada Shabbat. Se quedaban ahí una semana y en el Shabbat se los comían ¿quiénes? Los sacerdotes. Entonces, qué interesante que en el Shabbat está hablando de comida, cuando en este día del Shabbat los discípulos tienen hambre, que es con lo que se hace el pan. O sea, están comiendo, fíjate lo que dice acá, estaban comiendo espigas, con lo que también se puede hacer pan. Ya sea espigas de cebada, espigas de centeno, espigas de trigo, espigo de lo que sea. O sea, imagínate cómo Yeshua está explicando algo que si tú dices, o sea, nada más de la superficial, pues te quedas con poquito. Pero Yeshua está diciéndoles esta parte de, oigan, esto que están haciendo ellos es lo homólogo que hacen en el templo o en el tabernáculo antes, donde comen. ¿Por qué? Porque es una instrucción. ¿Por qué? Porque te va a saciar. ¿Por qué? Porque si tienes hambre, pues de verdad te va a sustentar. Y en el caso de estos hombres, pues no han comido. Y ya sé, y no estoy buscando que se metan a comer los panes, pero eso es con lo que se hacen los panes. Y si queda la duda, dice, aún el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, Yeshua sí podría, o si nos ponemos a pensar, Yeshua podría acceder al templo, al tabernáculo, a lo que tú quisieras, porque pues es mucho mayor que la orden de los levitas. Y Yeshua está diciendo, yo los invité. Ahora fíjate, ¿cuántos discípulos había con él? Pues 12, igual como lo de los panes. O sea, literalmente Yeshua está demostrando que Él es el que ofrece este pan de vida y permite que sea sustentado incluso de forma física. Aquí te das cuenta de verdad cuando dice Mateo 5, 6 y 7 que literalmente no te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Basta cada día su propio afán. O sea, literalmente es el Señor te va a sustentar. ¿Sale? Así tal cual. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esto, de esta parte? Que el Señor no te quiere nada más para cosas completamente espirituales. O sea, si yo te dijera, durante todo el sábado te vas a pasar orando y no te vas a parar de ahí hasta que, pues, ni siquiera Yeshua lo hizo. Fíjate lo que hacía Yeshua. Y predicaba, los discípulos tenían hambre. ¿Qué pasó? Comieron. ¿Sale? Y pues tú te acuerdas perfectamente que el caso de ellos era que andaban, y lo vemos en The Chosen, esa escena de The Chosen es muy buena, donde estaban pues como nómadas todo el tiempo, o sea, no tenían, decía, el mismo Yeshua dijo, el Hijo del Hombre no tiene en dónde reposar cabeza. Entonces, no vayas a decir tú como que, entonces significa que ya en Shabbat, pues si no me preparé, pues ya me hago lo que yo. Pues sí, pero tú ya tienes la instrucción. ¿Sale? Y el caso de ellos es que andaban predicando de nómadas. O sea, no tenían como tú que tienes tu cocina, tu refrigerador, o sea, eso es muy diferente, ¿sale? Vámonos a Lucas, por favor, el 6 ahí mismo, 6:6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, ¿sale? Y ya sabes lo que pasa después, lo ponen en el centro, en el versículo 9 dice, entonces Jesús dijo, yo les preguntaré, ¿es lícito sanar? Hacer bien o hacer mal en día de reposo, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, perdón, y su mano fue restaurada. Entonces, ¿qué hace Jesús en día de reposo? Sanaba, sanaba, alimentaba, predicaba, se reunía. Todo esto es algo que sí podemos darnos cuenta que nuestro maestro, nuestro Mesías, hacía. Y tú y yo perfectamente podríamos copiar y ser imitadores de él mismo. Vámonos a Lucas 13, por favor, hasta el versículo 10. Y dice ahí, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. O sea, por favor,
esto es bien obvio. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Yo no sé si ustedes tengan ahí el asterisco que dice, aquí equivale a sábado, pero aquí está muy sencillo. Hay un grupo en el que algunos están de ustedes aquí y los que no están, quería esperarme para mandarlo ahorita que yo diera este contexto, pero les mandé por ahí una entrevista que a lo mejor no alcanzaron a ver porque se las acabo de mandar ahorita, de una mujer, de una hermana en la fe, que está entrevistando a un judío ortodoxo. Y bueno, realmente él la está cuestionando a ella. Es una gran, gran entrevista que les recomiendo que puedan ver. Es una gran, gran entrevista porque se van a dar cuenta de la necesidad de la destreza bíblica. Y eso que estamos haciendo ahorita es prácticamente tener esa información. Entonces, de verdad, todos estos versiculitos, así como Bere, vayan apuntándolos, subrayenlos muy bien en su Biblia, pongan un separador, algo que te recuerde que a quien tú estás siguiendo solo lo estás imitando. No es que lo estoy siguiendo y yo estoy interpretando. Yo digo que soy cristiano, pero yo ejecuto como a mí se me antoja. Si digo que soy cristiano, ¿que no deberíamos de verdad esforzarnos por ser imitadores del Señor a más no poder? O sea, yo prefiero que me diga, o sea, no sé tú, pero a lo mejor has tenido un amiguito, no sé, que el maestro o el alumno con el maestro, ¿no? Que el maestro dice como que ya, ya párale. Yo prefiero que me digan ya párale de estarte esforzando a que me regañen por ser un flojo, que está ya como que en su rollo. ¿Sí? Entonces, aquí es donde te das cuenta que decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, como yo soy de Cristo, pero ¿qué tal si somos imitadores directamente de Yeshua? Pues por supuesto, aún mucho mejor. Y por último, bueno, en Lucas 13:10 ahí mismo dice que estaba la mujer que estaba encorvada, así 18 años, tenía espíritu de enfermedad, dice, y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y se enderezó y glorificaba a Dios. Entonces, al final de cuentas, lo van a regañar los de la sinagoga, ¿de acuerdo? Y ahí acaba ese relato, pero al final, aquí está otra vez lo que Yeshua hacía. Y por último, en Lucas 14, a partir del 1, otra vez en un día de reposo, ¿sí? Habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Un gobernante que era fariseo. O sea, ¿quiénes son los fariseos? ¿Se acuerdan? Los fariseos son los maestros de Torah, así como los rabinos. Ahí, de hecho, los fariseos podían tener rabinos y demás. Entonces dice que era un gobernante, o sea, era un principal. ¿Sí? O sea, era como esta secta que mandaba a sus principales, este era uno de ellos. Dice, no, los saduceos eran otra. O sea, dices que sí, este era un saduceo. No digo, que eran gobernantes y Ah, ya. que eran así también. Había también saduceos, había una parte ahí también hasta de celotes probablemente, de otras sectas, ¿no? De otras facciones. Dice, y aquí está delante de él un hombre hidrópico, que retenía líquidos, imagínate. Dice, entonces Jesús hablaba a los principales de la ley y a los fariseos diciendo lo mismo, es lícito sanar, pero ellos callaron y tomándole, él le sanó y le despidió. Imagínate, a ver, espérate tú, entró en la casa de un fariseo gobernante. ¿Quiénes eran los fariseos? Dijimos, eran personas que también guardaban Torah. Sí, o sea, no ay, Jesús comió con fariseos. Pues sí, pero los fariseos también guardaban Torah, porque luego mucha gente cree que porque eran fariseos eran como pecado. Y, ay, por eso yo voy a ir a la fiesta de mi prima en Shabbat. No, espérate, él no fue a una fiesta, él estaba comiendo con alguien que también guardaba Shabbat. ¿Por qué fue a comer con este gobernante fariseo? Pues porque este gobernante, él iba a dar testimonio de alguna forma. Y aquí está, literalmente, los dejó callados. ¿Sí? Y dice el versículo 6, no le podían replicar estas cosas. ¿Sí? Cuando Jesús, en la serie esta de The Chosen, cuando Jesús sana a Lázaro, como que de pronto cambia su personalidad y ya no le importa. O sea, ya no le importa qué es lo que van a decir de él, qué van a pensar de él. Y ahí está la escena, si no la han visto, recomiendo que la puedan ver o que la vuelvan a ver. Está la escena donde literalmente agarra un látigo y empieza a sacar a los del templo. O sea, esa ocasión tú ves a un Jesús que representa esta justicia del Señor de intolerancia completa. Entonces, así con esa actitud, con esa personalidad, también se presentó en la casa de gobernantes como esos fariseos. ¿Para qué? Para dar testimonio. Si el Señor te manda a la casa de, no sé, del pastor tal, pero no guarda Shabbat, pero el domingo, y te mando, pues vas. No te mando y vas, no, no vayas mejor. El Señor te quiere para sí. Entonces, otra vez, el trabajo acá que es escuchar la voz del Señor. ¿Sale? Ya tenemos el ejemplo, ¿de acuerdo? El ejemplo de Yeshua, que es literalmente ese, tal cual, como estamos diciendo, ¿sale?
Vamos a una parte prácticamente final de esto que nos va a tomar a lo mejor un ratito, pero esto va a ayudar muchísimo. Fíjate nada más. Para los cristianos, el día del Señor es el domingo. Para los musulmanes, el día del Señor es el viernes. Y para los judíos, el día del Señor es sábado. Y para Israel, ¿cuál es el día del Señor? Díganmelo ustedes, por favor. Siete, y así es. El día 7, tal cual como es, por favor, amigo. El día 7, el Shabbat. Punto. ¿Sale? Les digo nuevamente, vean la entrevista hasta que les mandé, porque se van a dar cuenta de qué se jactan los judíos y qué dicen y por qué. Y la respuesta de ella de verdad no tiene desperdicio. Les va a ayudar un montón. Y estoy seguro que le van a entender muy bien a ella, porque ella habla de mucho de lo que nosotros hemos dicho acá y les va a ayudar un montón también para que ustedes puedan confirmar que no es un rollo nada más mío, ¿sale? O de Alberto o de Joseph, lo que sea, ¿sale? Que fíjate nada más esto. Vamos a necesitar recordar que es la ley oral. La ley oral es la interpretación de la instrucción escrita por un rabino, sabio maestro, sobre un mandamiento escrito. El judaísmo se formó, no, el judío, perdón, se formó el judaísmo. Fíjate cómo dice esta frase. El judío se formó para sí al judaísmo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué es el judaísmo? Una religión. ¿Sí? Acuérdense que todo lo que termina en ismo es una facción, una secta, una religión. ¿De acuerdo? O sea, cualquier cosa que tú le digas es un movimiento. ¿Sí? Pero se le llama así porque ya hay un grupo importante de personas, entonces ya mejor para poder identificarlo se les coloca un nombre. El judío se formó a sí mismo el judaísmo, mientras que el cristiano por su parte se formó para sí el cristianismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno empieza a tomar su lado y empieza a promulgar y a promover y a constitucionalizar sus creencias, volviéndolas entonces así una religión, ¿sí? Y esa parte que es mucho de lo que vamos a ver en el siguiente tema, que es el tema anterior que nos brincamos, vamos a hablar de este concepto de la institucionalización, el volver un instituto nuestra creencia, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿Yeshua vino a hacer un instituto de lo que él les explicaba y enseñaba? Por supuesto que no. Él era el instituto, o sea, él. ¿Quieres este partido? Es él. ¿Quieres participar? Síguelo a él. ¿Quieres una meta? Ser como él. Lo que sea, él. ¿Sí? Pero no fue como esta parte de, bueno, si tú no crees en esto, entonces tú no puedes participar, si tú, entonces, más temprano platicaba con alguien y yo le decía bien explícito. O sea, ¿ustedes creen, pregunta también por ustedes creen que Jesús, am, fíjense la pregunta, ¿ustedes considerarían que Jesús le dijo a la gente qué hacer? O sea, le dijo, haz esto o si no, tal cosa. O tú no hagas aquello, tú no hagas lo otro. No más bien los instruyó para que ellos decidieran. Y eso se ve muy bien cuando dice, por ejemplo, el versículo, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Recomiendo, elige la vida, elige la bendición. Como por ejemplo acá lo que vimos ahorita, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Vengan, venid a mí los que están. Es una invitación. No dice, tienen que venir a mí porque yo soy. Es una invitación. Cáchela, bueno, entiéndala el que la cachó y aplíquela el que la entendió porque la cachó. ¿Sí? Dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Y esto nos importa mucho porque te vas a dar cuenta que con el Señor así funciona su instrucción. Es una forma de libertad, Nere. Vamos a platicar luego el tema de libre albedrío versus predestinación, pero es una forma de libertad que aparece y que se le da y que se dota, y más bien esta palabra me gusta mucho, se faculta para obedecer a aquel a quien el Señor sacó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podrías elegir nada bueno en el mundo de oscuridad en el que estabas. ¿Sí? En el mundo de pecado, en el mundo de vergüenza, donde estabas ahí, tú no hubieras podido elegir nada de su instrucción. ¿Por qué? Porque hoy le elegimos esto. ¿Por qué elegimos esto? Porque Él puso su espíritu en nosotros. Lo dice ahí en Ezequiel capítulo 36, 27. Pondré mi espíritu y entonces obedecerán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo esta posibilidad de elegir, escucha esto que te voy a decir, cuando tengo esta posibilidad de elegir, es que el Señor me sacó del lodo cenagoso, como dice la palabra. Dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, ¿qué pasa? Pongo delante de ti, ahora sí que estás, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida.
Con el Shabbat es exactamente eso, querida familia. El que me diga es que tenemos que guardar el Shabbat, yo le voy a decir, no, no, no tienes que guardar el Shabbat. Quizá quieras guardar el Shabbat. Yo, por ejemplo, yo sé que no tengo que, amén, elijo guardar Shabbat. ¿Se fijan de la gran diferencia? Pero para poder llegar a eso, yo necesito realmente aceptar cuál es mi posición, aceptar cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, quién es él y caminar en pro de eso. Y eso, te digo una cosa, sí requiere una voluntad sometida a su voluntad. Aceptar que él es quien gobierna, no yo, ¿sale? Y ahí es donde dices tú, por eso no puedo trabajar. No, no es que no puedas, claro que puedes. El Señor quiere que elijas no trabajar. ¿Te fijas de la gran diferencia? Y entonces pasa como lo que les conté la semana pasada, que pasó la anterior con Bere, que se ponía así, los ojos brillantes y diciendo, es que chaval, me encanta, nunca la había experimentado y ahora sí me gusta. ¿Se fijan? Porque el Señor quiere que lo elijas y te va a instruir, te va a enseñar y va por ahí. Vamos a ver, les digo esta parte final, que digo que nos va a tomar un tiempito, pero es, por qué hemos aprendido que el domingo es el día del Señor? Y vamos a llevarlo a través de estos cuatro tópicos que son muy sencillos, ¿sale? Pero nos va a tomar como un trayectito que vamos a cruzar juntos, ¿sale? Y hay cuatro como conceptos que te dicen por qué por qué hay que celebrar el domingo, ¿sale? Y te lo van a repetir al cansancio, la persona a la que se lo digas que tú estás guardando Shabbat, te va a decir cómo te fuiste al rodimiento de la ley, dónde dejas la gracia, invalidaste el sacrificio de Cristo, y te van a empezar a decir cuánta cosa se acuerdan. Pero entre las cosas que más te van a repetir son estas cuatro cosas que están aquí, ¿sí? Así que si quieres no las apuntes todas, apunta nada más la número uno y vamos a desglosarla, y luego la número dos, la desglosamos, la tres, la desglosamos, la cuatro, la desglosamos, y les doy una guía que me gustaría mucho que pudieran tener y terminamos. En caso de que yo no termine, la siguiente semana va a terminar Alberto con toda paz, sin problema, así que pongamos atención para ver si lo alcanzamos. Primer argumento. Dicen que se debe celebrar el domingo y no el sábado porque la resurrección de Jesús fue el primer día de la semana. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún domingo de resurrección en su iglesia? No sé si lo llegaron a vivir, pero que te citaban, el pastor te citaba a las 6 de la mañana en la iglesia del domingo. Debías ir de blanco porque era en honor a la resurrección de Cristo. ¿Cuándo? En el viernes, sábado y domingo. Bueno, viernes de Santo, sábado de Gloria y domingo de Resurrección. Yo también no me lo sé. ¿Sale? ¿Alguna vez? El anterior es el de Ramos. ¿Alguna vez hicieron eso? Que fueran tempranísimo a la iglesia. Bueno, imagínate, ya sé, eso también hasta se disolvió. Pero había culto de resurrección y era a las 6 de la mañana. Sí, yo me acuerdo cuando era niño yo iba al culto de resurrección. ¿Por qué? Porque el versículo donde se lee esto es esta idea de que las mujeres fueron el primer día de la semana a buscar a Jesús y ya no estaba. Y como aparece el ángel y le dice, el que han buscado ha resucitado. Entonces, ¿qué sucede de ahí? Sale toda una doctrina que dice, Jesús resucitó en domingo, porque ahí fue el primer día de la semana. Pregunta rápida para todos, para no necesitar ir a buscarlo. Todos se acuerdan de este versículo, ¿cierto? Que las mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro el primer día de la semana, muy de mañana. Es como dice muy de mañana, que te dice, llegas a las 6 de la mañana el domingo de resurrección. Entonces ahí llegábamos cuando estaba todavía oscuro. Ese domingo nomás, ¿sí? Entonces te hace pensar como que sí, pero ya aprendíamos, y eso lo vimos con Alberto, en una sesión que tuvimos, me acuerdo perfecto, cerca de Pesaj del año pasado. Ya va a ser Pesaj otra vez, o sea, ya va a ser un año de eso, ¿de acuerdo? Que yo estaba, me acuerdo mucho, muy bien en San Antonio, y fue por Zoom, ¿sale? Y Alberto puso algo como esto en aquella ocasión, ¿sale? Cronología bíblica de la crucifixión y resurrección de Jesús. Hoy no se las voy a explicar completa, porque si no nos tomaría aquí esta clase y la otra, pero aquí está esta lámina que le pueden tomar fotos, se las puedo mandar, no pasa absolutamente nada. Y ya la conocen, ahí vienen todas las guías, abajitos aparece toda la cosa. Pero sí le voy a decir algunas cosas que son bien fáciles de entender. Fíjate nada más, esto es lo que te voy a decir. Si dice Jesús ya resucitó, me está diciendo Jesús está resucitando, ¿es lo mismo? Jesús resucitó, ¿en qué tiempo está? En pasado. O sea, Jesús ya resucitó.
resucitó, con acento en la O, porque todo el tiempo pretérito se acentúa, ¿verdad? Perdón, soy re malo en español. Se acentúa la sílaba final, que siempre tenía, casi siempre tenía con O. Resucitó, comió, venció, cantó, pasado. O sea, ya resucitó, ¿sí? Pensemos rápidamente, esto es bien fácil de entender. Fíjate nada más esto, ver. ¿Cuál es el tiempo inmediato anterior que Jesús podría haber resucitado? Bien sencillo. ¿A qué hora murió Jesús? Eso todos se lo saben. ¿A qué hora murió Jesús? Bueno, sí dice el versículo. Dice que literalmente murió a las 3 de la tarde. ¿Sale? Dice, era la hora novena, es decir, las 3 de la tarde. Dice, exhaló. Todo eso viene aquí abajito. Sale aquí, no se preocupen, le pueden leer tal cual. Aquí está, mira, aquí fíjate lo que dice. Jesús fue crucificado alrededor de las 9 a.m. y murió a las 3 p.m., según Mateo 46:50. Este era el día de preparación anual, no el sábado semanal, que comienza la puesta del sol. El cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba justo antes de la puesta del sol. O sea, otra vez, si dice, ya resucitó, ¿desde qué hora anterior hasta el momento que fueron las mujeres en la madrugada? Jesús pudo haber resucitado. ¿Desde qué hora anterior? Vamos a ponerle horas para que sea más fácil, ¿sale? Fueron a las 6 de la mañana y le dice, ya no está, ya resucitó. ¿Desde qué hora Jesús podría haber resucitado el día anterior? O ese día, o cuál es la hora. No, porque si se murió a las 3 de la tarde de hace Eh, 3 días, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora es la hora más como cercana a la que podía Jesús resucitar? Son los cuantos de la tarde. Podría ser a las 4 de la tarde. Déjame ponerles un ejemplo rápidamente. Yo sé que como dices tú, no estoy entendiendo nada. No te preocupes. Quédate conmigo. ¿Sale? Vamos a hacer otro caso desde otra perspectiva bien fácil. Jesús muere a las 3 de la tarde, ¿va? ¿A qué hora te gusta? Ahorita decimos el día, no te preocupes. ¿Para qué hora te gusta que Jesús fue sepultado? Si muere a las 3, para sepultarlo, ¿tú cuánto crees que se les tomó para que ya den permiso, que regresen? ¿Cuánto? Díganme una hora, sí, no se preocupen. Si yo les digo, no, no, ¿cómo a las 2? Porque si murió a las 3, ¿cómo a las 2 para atrás? No, no. Dicen él era a las 5. A las 5. 5 de la tarde Jesús está en la tumba, pum, señala la tumba. Dice la señal de Jonás. ¿Cuántos días y cuántas noches va a estar en la tumba? 3. Ok, entonces, ¿cuál es la hora señal? ¿A partir de qué momento empieza el cronómetro? A partir de las 5 de la tarde. Entonces, cuando los ángeles dicen, Jesús ya resucitó, Jesús puede haber resucitado ¿desde qué hora? Desde las 5 de la tarde del sábado. A ver, conecten, yo les voy a ayudar, no se preocupen. Claro, pero ¿desde qué hora pudo? No digo a qué hora resucitó, digo, ¿desde qué hora pudo Jesús haber resucitado? Desde las 5 de la tarde anteriores. Porque Jesús entra a una tumba a las 5 de la tarde. Entonces, de las 5 de la tarde a la otra tarde, pues son 24 horas. Y a las otras 5 de la tarde, pues son 48 horas. Y a las 5 de la tarde, 72 horas. Después de aquí, permiso para resucitar concedido. Porque antes no puede. ¿Por qué no puede? Porque la señal son 3 días y 3 noches. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿a qué hora Jesús tenía permiso de resucitar? ¿Y qué día? El sábado a las 4:50 no puede. Porque necesita hacer 3 días y 3 noches. ¿Más siguiendo con lo que estoy diciendo ahora sí? Entonces, 5. Exactamente. 6 de la tarde del sábado. ¿Jesús tiene permiso de resucitar? Sí. 7 de la tarde también. 8 también. 9. Pero, ¿por qué nadie se enteró que había resucitado? Pues porque no había nadie. Hasta que van y revisan a las 6 de la mañana del día siguiente. Pero ¿quién te dice que resucitó a las 5:50 de la mañana? Nadie te dice eso, pero sí podemos saber, por la señal de Jonás, que el día anterior era cuando él tenía permiso de resucitar a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Ya me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, no me puedes decir que tú celebras el domingo porque Jesús resucitó el domingo en la mañana, cuando realmente ni siquiera resucitó el domingo en la mañana. Ahora, ¿cómo podemos saber que resucitó en el Shabbat del día anterior? ¿Se acuerdan ustedes que les expliqué lo de la cuenta del Homer? Que les dije que en la noche iban y cortaban un pedazo de cebada, un homer de cebada, y eso se hacía en la noche, se iba a buscar en las noches, ¿sí? Y en la mañana se presenta, mira, se me pone la piel chinita, se presentaba en el templo ese homer, ¿sí? ¿Quién era el homer en ese entonces? Era Yeshua. Por eso cuando la mujer va y lo quiere tocar y le dice, no me toques, porque aún no ha subido a mi padre. Como el Homer aún no se ha entregado, no me toques, porque necesita que se cumpla todo esto. Ahora que venga otra vez Pesach, lo vamos a volver a ver, porque cada año se ve.
Siempre vas a aprender algo nuevo, no te preocupes. Y le vas a entender con mucha emoción. Le vas a entender a todo así, no puede ser. Y va a ser mucho relacionado con el año pasado, pero no pasa nada, porque así te pasa, el primer año entiendes una parte, el siguiente año otra parte y así vas creciendo, ¿no? Entonces, no me puedes decir que tú te reúnes el domingo en la mañana porque Jesús resucitó el domingo en la mañana. ¿Sí me explico? No me digas eso, porque eso está completamente fuera de contexto. Eso es para alguien que no sabe cómo funciona el tema de la Torá, cómo funciona el tema del Shabbat, no sabe nada de eso. ¿Te fijas? Ahí vamos a ir para allá. ¿Qué pasa? Ustedes y yo ya habíamos platicado un poco sobre esa parte del domingo, que es como, es que fíjense que estos cuatro conceptitos son los cuatro conceptos que te van a decir los cristianos. O sea, la cristiandad te va a decir, no te reúnas porque mira, Jesús estuvo el domingo, los apóstoles se reunieron el domingo se recogían los diezmos y lo vamos a ver ahorita. Además, el domingo es el día del séptimo del Señor. Pero jamás te van a decir, ningún cristiano te va a decir jamás, Roma instituyó el domingo, no te va a decir eso, como el día del Señor. Sería como darse un balazo en el pie o en la sien. ¿Me explico? O sea, ningún cristiano te va a decir eso. Pero sí te van a decir estos cuatro casos que están acá. Tú y yo hoy ya sabemos que se colocó el domingo como el día del Señor por la adoración al Dios Sol, al invicto, al siempre invicto Dios del Sol. ¿Cómo? Claro, eso lo vamos a ver, sí, ya lo hemos visto antes, pero aquí estoy diciéndote argumentos que te dicen los cristianos. Ahora sí, díganme ustedes cuándo murió Yeshua. Si resucitó el sábado a las 5 de la tarde, ¿cuál por conteo para atrás te va a dar que es el día que murió Yeshua? Miércoles. Entonces, la idea está del jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección tampoco está correcto. No te va a dar, ¿sí? Entonces, ya cuando le entiendes, dices, pues sí, estamos. Ahora sí que por eso estamos como estamos. Porque no sabemos ni queremos contar los días. Es más, no hay nada que nos invite a contar los días. Hoy ahorita porque los puse en jaque de, a ver, ¿y a qué hora es la hora anterior inmediata que se ve? Entonces es como, no lo sé, no me acuerdo, ¿cómo? ¿Cuánto dura un día? O sea, yo sé que te pasa eso, a mí me pasó igual. Pero ya entendiste cómo es como el cronómetro arranca a partir de las 5 de la tarde, del día que haya sido. Pero para las 5 de la tarde, o sea, las 5 de la tarde inmediatas próximas, o sea, anteriores, inmediatas, pues son las 5 de la tarde del sábado. Que nadie se ha dado cuenta es otra cosa. Ahora, si para atrás de cuentas, sábado, viernes, jueves, miércoles. Ahí está. Entonces, este calendario que están viendo aquí, esta cronología de la muerte y resurrección de Jesús, te cuenta sobre eso. ¿Sí? Y es importante eso que comenta Ezequiel, porque precisamente siempre sabemos eso, el viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección. Y si el domingo de resurrección ya en la mañanita ya llegó y ya no estaba, entonces no dan la señal de Moisés. La señal de Moisés dice que son De 3 días, Jonás. de Jonás, 3 días con sus 3 noches. Ujú. Entonces, si lo contamos de que se murió el viernes, pues no nos da, por nada nos da. Porque si se murió a las 3 de la tarde del viernes, a las 3 de la tarde del sábado, es un día, a las 3 de la tarde del domingo, 36 horas, 6 días. No, pues, a las 3 de la tarde no, ya no, porque dice que estuvieron de la mañanita y ya no estaba el domingo. Por eso. Entonces no dan, ¿sí? No cuadran. Entonces no estaríamos siguiendo realmente al Mesías correcto. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Entonces, realmente sí, o sea, tenemos que el Mesías, Yeshua misma dijo, 3 días con sus 3 noches. No les daré más que la señal de Jonás, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender precisamente que el Señor cumple todo, ¿no? Y ahí, pues ahí en esto que nos han dicho siempre del viernes, sábado y domingo, pues no cuadra, ¿no? Y ahí es donde nos agarran, porque mucha gente que está en contra de la religión, pues dice, pues ni siquiera saben ustedes eso, ni siquiera cuadra, ni siquiera se lo cuestionan, ni siquiera nada. Entonces, que no nos agarren ahí, ¿no? Ya sabemos que sí se tienen que cumplir los 3 días y 3 noches. Muy correcto. ¿Sale? Entonces, argumento con
Concluido, aquí está. Jesús resucitó en Shabbat, no el domingo, ¿sí? Fue hasta el domingo en la mañana que notaron las mujeres que fueron al sepulcro que ya no estaba más, ¿sale? Esto para nada justifica que te reúnas en domingo, ¿sale? Entonces, otra vez, lo que habíamos platicado del cuerno pequeño, cambiar, 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 cambiar. El cuerno pequeño, que es Roma, literalmente todo el tiempo estaba promoviendo la idea de la adoración al Dios Sol, al nunca, al siempre invicto Dios Sol. Domingo, domingo de Dominus, ¿sí? En inglés es mucho más fácil. Sunday, día del sol, ¿sí? Sunday, Moon Day. Bueno, Monday, pues, porque no es Monday, ya está. ¿Sí? Y ahí le puedes seguir con todo January, el mes que se celebraba al dios Ah, no. Janos. No, Jano no. Janos, que no tu tío. Sí, luego que tío, O qué sea, tu tío, culpa. ¿qué culpa tiene? ¿Ah? Sí, Saturday, Dios, Saturno. Saturno. Todo ahí está paganizado, todo está sincretizado. ¿Qué dijimos que es sincretismo? ¿Se acuerdan de esa palabra, sincretismo? Combinación. ¿Sí se las enseñó a ustedes o no? ¿Sincretismo? Sí. Sí, dice, así dicen, así dicen. Sincretismo es mezcla, mezclar. A lo mejor fue leamos juntos la Biblia, luego me confundo. Así puede tener el chaval también. Acá. No, si lo dijiste aquí. Sincretismo es mezcla, mezclar. Mix it up, mix it, mix. Un DJ, un DJ sincretiza las canciones, las mezcla, que se te olvide, ¿sale? Entonces, ¿puedo avanzar? Espero. Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones. Exactamente. Si yo digo, ah, mira, el domingo, el día del Señor, pero no el Señor Sol, no, no, el Señor Sol de justicia. Sol de justicia, ¿ves? Es el de la Biblia, pero el que me lo está diciendo realmente adora al Dios Sol. Pero lo que hizo, lo mezcló. Lo platicamos, sí, sí lo platicamos, ¿cómo no? En la Navidad, ¿no? Ahí hablamos de del sincretismo y de la sincretización que tenemos en nuestra cara, ¿sí? Por lo tanto, tenemos entonces que tenemos estos cuatro argumentos. El primero, tachita. Reprobado. No. Nine. Lo. Don't. Negativo. No es aceptado. ¿Cómo se dice no en francés? ¿No, verdad? Igual. Muy bien. Vámonos a la segunda. No, es que te tienes que juntar porque mira, la iglesia apostólica se reunía el domingo. Se reunían los primeros días de la semana. Por favor, no me puedes decir que no. ¿Sí? Y esto lo empezamos a ver a partir, o se nota muy bien, o se quiere hacer mucho acento de esto en Hechos capítulo 20. Entonces vamos al segundo, por favor, y póngale como que segundo argumento. Número dos, los apóstoles se reunían en domingo. Vamos a reconocer los viajes de Pablo que nos van a ayudar un montón para entenderle. Y ahorita que lo veamos, hasta les va a gustar entenderle a los viajes de Pablo. Está bien padre eso. Vámonos, por favor, a Hechos 13. Hechos 13. ¿Quién está, quién está ronroneando? Ok, fíjate nada más. En la pantalla les voy a poner ¿cómo se llama? El objetivo al que vamos a llegar, la meta. Ustedes vayan a Hechos 13, yo ya me voy a poner en Hechos 20, pero ahorita vamos a Hechos 13 todos juntos. ¿Sale? Busquen Hechos 13.
Y aquí en la pantalla tengo Hechos 20. ¿Cómo se dice Hechos en inglés? Para el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Acts. Acts, de actos. Hechos 20 lo tienen en la pantalla, por favor presten tantito su mirada. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ves? ¿Ves? Pablo les enseñaba el primer día de la semana. Y si tú no sabes el contexto, ay, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. O sea, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque ustedes ya saben, y esta parte es una cosa que de verdad necesitan tener muy clara, es cómo funciona para el Señor el conteo de días y el conteo de horas en la noche. Y cómo para el Señor empieza un día y concluye un día. ¿Sale? Entonces, fíjate nada más esto. Este calendario, aquí lo puedes ver tú, a las 7 de la mañana se le considera la primera hora del día, ¿cierto? La segunda hora del día son las 8 de la mañana. Si Yeshua murió en la novena hora, ¿qué hora es? Las 3 de la tarde, por eso ahorita lo leímos, ¿sale? Lo vimos ahorita, 3 de la tarde, ¿sale? ¿Desde qué hora lo pusieron en la cruz? Desde las 9 de la mañana, ¿sí? Desde la tercera hora. Entonces, fíjate, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ¿Cuántas horas estuvo en la cruz? 6 horas. Y eso fue poco. Porque la cruz trataba de que el reo, ahí el crucificado, no muriera. O sea, agonizara por días si se podía, si se podía. Por eso cuando lo quieren bajar, ¿a poco ya se murió? No, pues quiebren las piernas, no vaya a ser que no se ha muerto. Pero no le podían quebrar las piernas porque si no se iba a quebrantar el mandamiento de que debía ser un cordero perfecto. Entonces, ni un hueso debía quebrarse. Entonces, cuando lo revisan, pues le lanzan la lanza le clavan la lanza en la costilla y dicen, ah, no, sí, ya se murió. O sea, ya no hizo ninguna reacción. Pero que se muriera pronto, en 6 horas, suena para nosotros que es imposible, que es como pronto. Pero imagínate, o sea, es una cosa que está bien interesante cuando lo entiendes, ¿no? Sigues avanzando en el día, ¿de acuerdo? Y en la primera hora, 6 horas en la cruz y a la séptima, Shabbat, reposo. muy bien, muy de acuerdo, muchas gracias. Sí tiene sentido, está bonito eso. Y luego, primera hora de la noche, serían las 7 de la tarde. Ya no hay treceava hora, no. Ahí sí hay primera hora, 7 p.m., segunda hora, 8 p.m., tercera hora de la noche, 9 p.m., ¿sale? Ok, ¿cómo funciona el conteo de días para el Señor? El conteo de días inicia para el Señor en la primera hora de la noche, ¿sí? O sea, para el Señor, ¿cuándo comienza la porción del día? Al atardecer del día y termina al atardecer del día siguiente, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo empieza el primer día de la semana en ese contexto histórico? ¿Cuándo comienza? Dígamelo con idioma de días actuales. Sábado al atardecer. O sea, si yo les digo sábado 8 de la noche, ¿qué día de la semana es? La primera hora del primer. No, no, no se preocupen por la hora. Yo les digo nada más una hora y ustedes me dicen qué día es. Si les digo sábado 9 p.m., ¿qué día de la semana es? Primer día de la semana. Yo les digo en el sistema gregoriano y ustedes me lo dicen en el sistema apostólico de los hechos hebreos, ¿vale? Es el sábado a las 4 de la tarde. ¿Qué día es? Número de día. El séptimo, Shabbat, obviamente. Sábado a las 5 de la tarde. ¿Qué día es? Igual. Por eso tenemos nuestra reunión y servicio de Shabbat dentro de Shabbat, ¿sí? Sábado a las 11 de la noche. Primer día. Sábado a las 2 de la mañana. Ya todo el sábado en la noche hasta el domingo en la madrugada que amanece, todo ese día, toda esa porción se le conoce como Domingo. primer día de la semana. ¿Sí? No, es que se llama, sí, se llama domingo en nuestro lenguaje a partir de las 12:01 de la mañana, de la madrugada, ya es cambio a domingo, ¿sale? Tu celular cambia de nombre, el día, toda la cosa, ¿sale? Pero aquí me está diciendo que los discípulos se reunían, porque es que aquí dice, porque luego la gente sí quiere, no, es que dice, ahí dice, no sé dónde, pero allí dice. Pero bueno, aquí donde está, mira, espérense que me adelanté, aquí no, aquí.
Ahí no, otra vez. Espérense. Este. El primero de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok. Pregunta para Nelter. ¿Desde qué hora? Es más, no, otra vez. Regreso a esa pregunta. Retiro la pregunta. Pregunta para Nelter. ¿Cuándo se reunía Pablo a enseñar en las sinagogas de los pueblos de las aldeas? ¿Qué día? ¿Qué día lo hacía Yeshua? El Shabbat. Y Pablo dice, yo soy imitador de Cristo, ustedes imiten a mí. ¿Qué día enseñaba Pablo en las sinagogas? Pues se supone como que en Shabbat, ¿verdad? Ahorita vamos a comprobar eso. Ok. Si aquí me dice que se reunían el primer día de la semana y se quedó hasta la medianoche, ¿qué día es ese, Nelter? Ahora sí, tú mero. Ujú. No entendí la pregunta, señor. ¿Qué día es este primer día de la semana hasta la medianoche? ¿Qué día es ese? ¿Cuándo es? El primero. ¿El primero? Sí, perfecto. ¿En qué momento? Cuéntamelo con nuestro lenguaje de días. Espérate, deja que él intente. ¿Cómo serían nuestros días de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Domingo. El domingo, ¿a qué hora? No sé, el lunes. Ay, ¿cómo? ¿Hasta las 12? Sí, dice que hasta la medianoche. O sea, actualmente hasta las 12. Sí, bueno, está siendo domingo hasta las 12. Sí, el lunes. Vamos a revisarlo, ¿sale? Sí. No te preocupes, para eso lo vamos a utilizar. Vámonos a Hechos 13, por favor, ¿vale? Fíjate, nada más, vamos a ver varios versículos, así que no te me pierdas. Agarra tu marcatextos y no dejes de subrayar todo lo que vamos a ir leyendo, porque la intención no es estudiar cada versículo, sino entender la tendencia y secuencia de lo que Pablo estaba haciendo, ¿sale? Vamos a ir a Hechos 13, versículo 14, y aquí vio lo que dice. Ellos pasando, está hablando de Pablo, por supuesto, en el 13:13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Encierra muy bien esa palabra, sentarse. Entonces, pregunto otra vez para ustedes. ¿En qué día Pablo enseñaba en las sinagogas de las comunidades que visitaba? En Shabbat, ¿sí? Porque esas comunidades ya existían, esas comunidades ya tenían sinagoga y esas sinagogas nada más operaban en Shabbat. Por favor, escuchen lo que voy a decir, lo voy a volver a decir. Esas comunidades ya tenían sinagoga y esas comunidades que tenían sinagoga, su sinagoga solo operaban en Shabbat. El resto de la semana la sinagoga no se utilizaba más que para el servicio de Shabbat, que Pablo era invitado perfectamente, ¿sí? O sea, esas personas que estaban ahí congregándose con Pablo eran personas que había judíos y gentiles, ovejas perdidas de la casa de Israel, que se congregaban ya juntos. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, cuando Pablo dice, voy a visitarlos, ¿qué día de la semana lo iban a recibir en la sinagoga? En Shabbat, ¿sí? Pero es que aquí dice, aquí dice que en el primer día de la semana se juntaban. Sí, pero está sacándolo de contexto, porque tú no sabes que el primer día de la semana empieza el sábado al anochecer. ¿Sí? Ok, sigamos leyendo, por favor. Entonces, aquí tenemos hasta el versículo 14 y 15, ahí está. 15, y después de la lectura de la ley, mira qué buena esta. Pablo que estudiaba, ¿qué leía? ¿Qué enseñaba en Shabbat? La ley. ¿Cómo nos encanta ver y no ver? ¿Cómo nos encanta hacernos de la vista gorda, hacernos como, no es cierto, Pablo enseñaba de la gracia, pero sí enseñaba de la gracia, pero ¿a partir de qué? De la ley y los profetas. Por eso les digo que esto les va a dar muy buenas tablas. Entender esto y no brincarnos esta parte del discipulado les va a dar muy buenas tablas. ¿Sale? Dice, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Oh, no puede ser esto. O sea, Pablo no era el principal de la sinagoga. ¿Se entiende esto? Pablo estaba siendo invitado a hablar dentro de la sinagoga en Shabbat porque tenía autoridad para poder hablar. Ahora, ahí me parece importante señalar esto. O sea, si
si Pablo no fuera judío, no entrara a una sinagoga, o sea, es como ahorita. O sea, nosotros ahorita en nuestra iglesia dejaríamos entrar a un testigo de Jehová o a un mormón y que, a ver, vente aquí a hablar aquí, enfrente de todos. No. ¿Por qué a Pablo sí lo dejaban entrar a las sinagogas y que leyera y que hacía? Pues porque claramente Era compa. pues estaba haciendo ahí, estaba hablando de la Torá. O sea, no van a dejar entrar a cualquier gente y que les venga así a decir otras cosas. O sea, es como lógico. O sea, ni nosotros mismos lo haríamos. O sea, era ¿por qué? Porque entraba en un Shabbat, porque estaba haciendo y guardando las cosas como él lo estaban haciendo. Por eso lo dejaban hablar. Si no, pues no. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hay que hacer? Leer con naturalidad las cosas, no leer adoctrinadamente las cosas. Porque si leo adoctrinadamente voy a querer ver cosas donde no las hay. Y donde no las hay, o sea, y donde sí hay, perdón, las voy a querer evitar. O sea, no me pueden decir que Pablo, su único mensaje era de la gracia cuando entraba para predicar de la ley y los profetas. Yo conozco, tengo una prima que decía, yo solo soy neotestamentaria paulista. O sea, solo estudio el Nuevo Testamento y solo del Nuevo Testamento estudia Pablo. No manches, pues ¿dónde dejas todo lo demás? Sí, no manches. Cartas, cartas, la palabra, si quieres quedarte con cartas que alguien escribió, bueno, tú sabrás, ¿no? Pero bueno, entonces ya quedó claro, Nelter. A los que dijeron hace ratito que yo les pregunté cuándo se juntaba Pablo y me dijeron el domingo, no es cierto, se reunía en Shabbat. Vámonos al 42-44 de ese mismo capítulo, por favor, más adelantito. Dice, cuando salieron de ellos, de la sinagoga, cuando salieron ellos, perdón, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despide a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pregunta para Nelter. ¿Cuánto tiempo, cada cuándo, qué días podían escuchar a Pablo de forma como así en una comunidad? ¿Cada cuándo? Cada Shabbat. O sea, le están diciendo a Pablo, lean conmigo otra vez en el versículo número 42 al final, le rogaron que se quedasen el día siguiente de reposo. O sea, si nos encanta escucharte, Pablo, nos encanta todo lo que nos enseñas, pero mañana, hoy es Shabbat, pero para mí, para mañana, yo voy a trabajar. Yo tengo chamba que hacer, o sea, me encantaría escucharte y si es posible, por favor, quédate porque Pablo nada más ha escuchado en sinagoga y así en comunidad, que hubo algunos que le seguían, bueno, Pablo les daba audiencia y demás, pero no era toda la congregación. ¿Cuándo se juntó? Dice casi toda la ciudad. ¿Cuándo? En Shabbat. ¿Sí? ¿Por qué entonces el versículo anterior me decía algo diferente? Ahorita lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces ahí apúntale a un ladito así como a subrayale. O sea, solo era escuchado en comunidad durante Shabbat. Otras ocasiones, adiós, chao, chaito, bye, arrivederci. O sea, no tenemos ahorita chance para escucharte. Al rato, mañana o mañana no, en una semana. Entonces, Pablo es consciente, fíjense lo que voy a decir. Pablo es bien consciente de que si quiere enseñar 2 días seguidos en comunidad, sí o sí le va a tomar por mínimo una semana. O sea, llegar el viernes y no se puede ir el lunes, sino se queda hasta el otro viernes y se queda sábado y domingo y hasta el otro domingo, el lunes se va, pero entonces le va a tomar, así si quiere quedar 3 días de reposo o si quiere enseñar se va a quedar semanas. O sea, una semana le permite solo un día enseñar en comunidad. Entonces Pablo dice, a ver, voy a contar las semanas, voy a ver cuántos días para saber cuánto me falta para llegar, por cuántas comunidades voy a pasar y ya sé que si me quedo me va a quedar por mínimo una semana. Y a veces no me quiero quedar, entonces mejor no paso. O sí paso, pero no voy a enseñar. O sea, si voy entre semana, no voy a enseñar, no me van a escuchar. A lo mejor la familia que me hospeda, pero nada más.
Porque ya entendimos que ¿cuál es la cultura? Se enseña en sinagoga, en Shabbat y es comunitario. ¿Sí? No dejen de apuntar que siguen subrayando, por favor, eso es bien importante. Vámonos al que sigue, por favor. Hechos 14:1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que griegos están creyendo en una sinagoga de judíos? ¿Por qué? Porque para este tiempo ya están volviendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Y Pablo está hablándoles, dice, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿En qué momento entraron en la sinagoga? Pues no puede ser otro momento, es que en Shabbat. ¿Sí? Dice, "Mas los judíos que no querían excitaron ni corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Imagínense qué gacho. Los judíos dicen, no, tú qué vas a andar, tú eres un perro, un gentil, tú qué andas haciendo aquí, tú nunca vas a ver tu circuncisión. O sea, imagínate, se pusieron con eso. Pues date cuenta que le pusiste un cohete a Pablo, así como para decirles, a ver, vente para acá. ¿Sale? Vámonos, por favor, al 15:21, por favor. Dice, este es el concilio de Jerusalén. Cuando están diciendo, no, sí hay que dejarlos entrar, no, no hay que dejarlos, hay que se circunciden, que primero vayan. O sea, y Pablo, y aquí está todo el mundo como haciendo esta defensa, y se resuelve lo siguiente, en el versículo 21. 20 dice, 19, perdón, dice, por lo cual yo juzgo que no los inquieten, déjenlos en paz a los gentiles, no sean como los otros judíos que los andaban ahí excitando, los andaban molestando. No, no inquieten a los gentiles que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten nada más de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Déjenlos nada más con 4 mandamientos, lo demás lo van a entender luego. No, pero hay que circuncidar. Espérate tú, deja que entren, deja que entiendan por el principio. O sea, ya luego, sí, sí pones estas 4 cosas. Pues ¿por qué? Mira, dice acá, espérate, dice, de los ídolos. Pues imagínate, Corintio, cómo estaba, lleno de ídolos, por ejemplo. Los romanos, es Roma. ¿Ya me entienden? Entonces le dice, condición uno, si vas a querer participar de todo esto, o sea, de verdad, evita el tema de los ídolos. O estás con uno o estás con otro. ¿Quieres aprender aquí? Está bien, evítalo. Y luego, ¿cuál es el segundo que dice? Fornicación. Sea marido de una sola mujer. Y si no tiene, pues espérese. ¿Sale? La que sigue es de ahogado. ¿Qué es ese concepto de ahogado? ¿Saben ustedes? ¿Lo han entendido alguna vez? Tiene que ver con eso, ¿de acuerdo? Pero tiene que ver un concepto con el tema de cómo se sacrificaban los animales y cómo morían algunos animales, que era con el tema de, pues, por estrangulamiento, ¿sí? La Torah, por ejemplo, especifica algunos mandamientos con respecto a eso, a bueyes o a toros que murieron de esa forma. Y algunas veces dice, no te lo puedes comer. Entonces dice, ustedes van a abstenerse de eso. Y la última cosa que aparece ahí tiene que ver con eso, realmente es con el tema de la sangre, ¿sí? De la sangre tampoco van a comer. Oye, pero falta que guarden Shabbat y que no coman cerdo y que... Espérate. Pero ¿cómo que no vamos a esperar? Y el mismo resuelve, fíjate lo que dice después. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada cuando, cada día de reposo. A ver, vamos a entender esto que es bien fácil y bien potente. Dice, déjenlos en paz, nada más pídanles estas 4 cosas y díganles que o déjenlos porque Moisés, o sea, la Torá, es leída cada día de reposo en las sinagogas. O sea, en algún momento, si la persona sigue yendo, en algún momento, ¿qué, Nere? En algún momento les va a llegar el tema de la dieta y del Shabbat, o sea, y ya lo van a guardar. Pero es que ustedes no quieren que entren si no hacen primero todo eso, pero si la gente ni sabe. Y todavía te da como una pauta bien padre que es cada Shabbat la ley del Señor. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo tenemos estudiando Deuteronomio? ¿Sí? Tenemos un buen de tiempo. ¿Saben desde cuándo? Despuésito de Shavuot. Desde Shavuot para acá, no, no, ese es Sukkot. Shavuot es allá en mayo, ¿sí? Cuando yo llegué acá, ¿sí? Desde entonces estamos estudiando, ya vamos a cumplir un año con Deuteronomio. Qué bueno, ¿sale? Qué bueno. Porque Moisés tiene quien lo predique cada Shabbat en las sinagogas.
O sea, este versículo es súper rico en contexto, o sea, porque ya vemos que entonces, ¿qué predicaban en la sinagoga? La gracia. No, hombre, no me digas eso. Predicaban la instrucción del Señor. Y es que también en la instrucción del Señor hay gracia. Dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y estaba en la Torah diciendo eso. Claramente también en la Torah hay gracia. La Torah misma es gracia. El que recibe una instrucción por el maestro es gracia del maestro. Si es como si un maestro te pusiera un examen y te da una guía, pues es gracia, no creo. No, pues te va a poner un examen, quién sabe qué vaya a venir. Ahí estudia o lo que quiera, no sé, investiga. Qué feo maestro sería ese, ¿no? Y no estudiaban el Nuevo Testamento porque no existía. Totalmente. Imagínate que Pablo, sí van a leer mis cartas en la sinagoga. Imagínate, como una carta en la sinagoga cuando tenemos la bendita Torah, las palabras mismas del Señor en nuestra mano traducida. No, hay que leer una carta. Hay que leer a John MacArthur. Hay que leer a Benny Hinn. Hay que leer a, ¿cómo se llama el de la vida con propósito? ¿Cómo? Rick Warren. Hay que leer a Cash Luna, hombre, sácate. O sea, ¿ya me entienden? Ahora sí que como dice el dicho, perdónenme, pero sé que me van a entender. El que no conoce a Dios, ¿saben qué dice, verdad? Después, ¿no? Se inclina ante- A cualquier santo le reza. Entonces dice, no, déjenlos, ellos le van a cachar al rato, no se preocupen, déjenlos paz. Ahora el que sigue, Hechos 16:13, por favor. ¿Cómo? Como el sacramento. Sí, exactamente. ¿Cómo le cachamos nosotros exactamente? Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esta es una congregación diferente, ¿sí? Dice que fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjate nada más, Filipos era una comunidad chiquita, no había sinagoga, ¿sí? No había comunidad. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque había puras mujeres. ¿Cuántos hombres se requerían para que se formara una congregación, una iglesia, una sinagoga? 10 varones. 10, que es la representación de la palabra representación. O sea, representación implica. 10 es una representación. Bueno, aquí no había suficientes varones. ¿Y qué pasa? Se juntaban las puras mujeres. ¿Sí? ¿Dónde se juntaban? No hay sinagoga, no pasa nada, no hay problema. ¿Dónde se juntaban? Dice que se juntaban ¿en dónde? En el río. En el río. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían ahí? Pues porque son lugares que son de la naturaleza, así. La playa, el río, el campo, lugares que son así tal cual creación del Señor que te permite contemplar y conectar. Dice que hicieron, ¿qué dice ahí? Dice, donde solía hacerse la oración. Qué interesante esto, ¿sí? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ok, ya estamos entendiendo todo el tema que hacía Pablo. Aprovechaba en el Shabbat la comunidad donde había estado para entonces ahí ejecutar su ministerio. Vámonos al 17, por favor, del 1 al 3. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Cómo es el gentilicio de los de Tesalónica? Tesalonicenses. Tesalonicenses. Ay, más 2 cartas mandó, ¿verdad? Ah, claro, ya la vamos cachando más, ¿verdad? Dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ah, ya, entonces estoy entendiendo más. O sea, la sinagoga que antes era solo para judíos, en los tiempos de los apóstoles, con Pablo, por ejemplo, se abrió ¿para quiénes? Era de judíos nada más y se abrió para los Gentiles. gentiles, que realmente eran ovejas perdidas encontradas ahora de la casa de Israel. Y fíjate qué persuasión hubo tenido Pablo, Pedro y los apóstoles para que aceptaran los judíos recibir en las sinagogas a gentiles. Imagínate eso, ¿sí? Pues imagínate el poder de Yeshua, ¿no? Dice, y Pablo, como acostumbraba, y encierra esa palabra, acostumbraba. Fue a ellos por 3 días civiles, ¿sí dice eso, verdad? 3 días civiles, ¿sí dice eso? Ah, entonces dice 3 días de reposo. ¿Cuántos días son 3 días de reposo en realidad? Pues mínimo, y ya se entiende, ¿verdad? Bueno, pueden ser
menos porque es Shabbat y luego semana, llevas una, Shabbat, y luego semana llevas dos, y luego Shabbat y ya se cumplieron 13, me explico, pero es como Que son 16, 14, 15 días. unos 15 días, 16 días, mínimo, mínimo. Entonces, este brother ya sabe que si quiere tener audiencia 3 días consecutivos, no son 3 días uno tras otro, es un Shabbat, y luego una semana, y luego un Shabbat, y luego una semana. ¿Qué hacía Pablo en todo ese tiempo? Pues había que ver. Pero si no se ponía a trabajar, ¿en qué trabajaba Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía Pablo? Dice que hacía tiendas, pero la traducción correcta no es que hacía tiendas. ¿Qué hacía Pablo? Hacía mantos de oración, talitot, o hacía talits, estos mantos con los que se cubrió La culpa. la jupá. Pues a lo mejor se ponía a trabajar, o bueno. O sea, cubrirse para relación o... No, 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 él los hacía, él los fabricaba. O sea, prácticamente. Entonces, como que, entonces que, pues porque no había chance. A lo mejor puede ser que alguien le, oiga, Pablo, quiere hacer una pregunta, fíjese. Pero, ¿qué decían las familias en general? Ya veremos a Pablo el sábado. Tengo una pregunta. Bueno, el sábado. Acuérdate que las jornadas de aquel entonces no eran como de 8 horas y se acabó. No, no era capitalista en aquel entonces del tiempo. O sea, era una cosa de ser jornaleros. ¿Y cómo era la jornada? Eso. De sol a sol. ¿Por qué? Porque si no, no produce la tierra, porque si no el animal se muere, porque si no el animal no sé qué, porque, o sea, era un trabajo de mucho trabajo. Entonces, ¿qué ganas me va a quedar? Si ahorita hago todo lo de la junta y luego voy con Pablo a que me enseñe. No, ¿cuál? ¿Quién va a querer? No, ni luz había. Y luz había además. Sí, Sí. A lo mejor por eso hoy somos, por eso somos poquitos, para darle como sentido a lo que estamos diciendo. Así que ya trabajé todo el día que quiero ir con el Shaquille a que me enseñe. No, o sea, no es cierto. ¿Vale? Y luego sigue diciendo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Sí, entonces enseñaba de la Torá, enseñaba la de Yeshua, utilizaba las escrituras y le sigues, y le sigues, y le sigues. ¿Sí? Entonces ahí vamos. Vámonos por favor a Hechos 18. Ahí lo mismo, basándose en las escrituras. Ujú. ¿A qué escrituras se refería? ¿A qué? Ya A me lo la dijo, Torá y a los los profetas. profetas, precisamente, donde les decía, mira, aquí está Yeshua, donde les habían profetizado y mira, ve, aquí está el cumplimiento. Así les estaba diciendo, todavía no se escribían las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas, o sea, todavía no se escribía eso. Exactamente. ¿Sale? Vámonos al 18 4 y 5. ¿Sale? Dice el 18 4. Y discutía todos los días de reposo, en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Este brother literalmente le valía queso. O sea, con él, el judío o griego igual los convencía. Por eso se requería un Pablo aquí. Porque era un Pablo que estaba instruido, que estaba entendido, que estaba resuelto, que sabía hablar, que sabía contestar. Vuelvo y repito, vuelvan, les digo otra vez, perdón, vean la entrevista que les mandé. Este judío ortodoxo quiere convencer a la mujer esta que está entrenada en la palabra y ella mantiene la compostura y corrige al judío con amor y con paciencia. El judío se equivoca, dice algo que no está en la profecía. Y ella le dice, ¿dónde dice? No, ahí dice, ¿dónde dice? No, ahí no. No, me equivoqué, no es en Ezequiel, es en Isaías. ¿Dónde dice? Y le lee lo que dice realmente y no dice eso. A un judío, pues. Repito, porque le escribí también en el chat. La intención no es para que tú aprendas a discutir. El Señor no ocupa que lo promuevas, ni tampoco que convenzas a nadie. Ya después vamos a entender que que el Señor añadía a la iglesia a quien Él quería a su tiempo, ¿no? Pero quiero que entiendas, porque tú sí necesitas saberlo, para que nadie te convenza de otra cosa. Ya mira cuántos versículos llevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, siete. Llevamos 7 versículos. Ya la estoy entendiendo. Muy bien, muy bien. Dice, judíos y gentiles. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos, dice a los judíos que Jesús es el Mesías, que Yeshua es Mashiach. ¿Sale? Les invito a que le sigan leyendo y que se pone bien interesante porque luego lo van a agarrar y lo van a amarrar y un montón de cosas, de verdad, interesantísimo. Y por último, en esta lista vamos al 21, ¿de acuerdo? Porque aquí ya le vamos a entender. ¿Sale? Bien, bien cerquita que estamos ya. Dice,
Voy a leer desde el versículo número 19, 18, 19. Dice, y llegó a Éfeso. ¿Cuál es el gentilicio de los de Éfeso? Efesios. Efesios, les mandó también cartas de ayuda. Dice, y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Pero ya saben cuánto implica más tiempo con ellos, ¿verdad? ¿Cuánto? Más semanas. No es de, sí, unos 2 días. No, no es cierto, son más semanas. Dice, mas no accedió. ¿Por qué no accedió? Pues porque no sabía que le iba a costar quedarse 2 semanas, así como en la película de Interestelar. Esta maniobra nos va a costar otros 40 años. Imagínate, o sea, quedarme con él y decirle que sí me va a tomar una maniobra de un montón de tiempo. Y luego después dice, sino que se despidió de ellos diciendo, no, no, no me puedo quedar. Es que es necesario que sea, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero ya luego volveré con ustedes, si Dios quiere. Y se fue de Éfeso. Ok, fíjate nada más, dice, que guarde en Jerusalén, ¿sí? La fiesta, no, la convocación que viene. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez te habías fijado que Pablo dice que él iba a guardar las fiestas que vienen? ¿Habías leído ese versículo así con estos ojos? Puede ser que no, no te preocupes. ¿Será la ¿Sí? fiesta de cumpleaños de alguien? ¿O será La fiesta de Navidad, donde el cumpleaños de Cristo. Happy Birthday, Jesus. Exactamente. Pues claro que no. O sea, es una fiesta ¿Se acuerdan cuántas veces tenía que ir a Jerusalén? Tres veces al año. ¿Cuáles? Pesaj, Shavuot y Sukkot, ¿no? Alguna de esas tres. Ahorita vamos a ver cuál Vamos a es. ver cuál. Pero ahí dice que tiene que ir. Entonces, si Pablo no guardaba ya la Torah, pues entonces, ¿para qué va? ¿No? O sea que entonces, o no, ándale. O es otra fiesta que no está en la Torah, pero tiene que estar en Jerusalén, qué raro. O Pablo sigue guardando la Torah. Pero les digo, vemos y no queremos aceptarlo. Pero ustedes y yo sí queremos, ¿verdad? Amén. Fíjate nada más. ¿Verdad? Entonces, conclusión de esto, tiene urgencia por el calendario bíblico. Bueno, a menos que pensemos en otra fiesta, ¿vale? Que les digo que ya saben que a veces dicen que Navidad es la fiesta del nacimiento de Cristo, entonces Happy Birthday Jesus, ¿no? O sea, cosas bien feas, ¿no? Vámonos a Hechos 26, por favor, vamos a seguir avanzando para entenderle todavía más, ¿sale? Ahí vamos, ¿eh? Hechos 26 dice, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, pues ya descartamos la primera, porque esa no llegó a Jerusalén. ¿De cuál fiesta estamos hablando aquí primero? De Pesaj. Y Pesaj no la pasó en Jerusalén. Es que debía ir, sí, pero ya sabía Pablo que el templo ya nada, ya para nada servía. Sí, y entonces aquí ves a Pablo que se queda con los hermanos. Dice, pasamos los días de panes sin leudar allá. Dice, navegamos de Filipos, en 5 días nos ¿Pero la reunimos. celebró o no Nosotros la celebró? nos quedamos 7 días. Al final, sí la celebró. Pues, ¿Sí? Entonces, es que ya no hay que celebrar nada. No, pues aquí Pablo lo está haciendo. ¿Sí? Y ojo, para cuando Pablo está haciendo esto, ya pasaron por mínimo los 10 años que se la pasó en Arabia. 10 años. Es un montón. 10 años después, todavía ves a los discípulos guardando la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah jamás debió haberse invalidado. Jamás caducó. ¿Sí? Vámonos a Hechos 27. Ahí adelantito dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, vamos a entender esto antes de movernos. Dice, alargó el discurso hasta la medianoche porque al día siguiente se quería ir. ¿Por qué se quería ir? Porque tenía que prisa para llegar a una fiesta. Ya más o menos supongo que ya se están imaginando cuál. Porque si no es Pesach, pues ¿cuál puede ser? Shavuot, que es la que sigue. ¿Sí? Si no, ¿para qué tiene prisa? Si es hasta Sukkot, pues ¿para qué tiene prisa? Si le falta un montón. ¿Ya me entienden? O sea, ¿cuántos días hay de Pesach a Shavuot? Aproximadamente unos 50. Entonces, pues allá no había avión. Estamos hablando, fíjate, estamos hablando de que aquí está, fíjate, aquí está Israel, aquí está Jerusalén, Pablo estaba allá, y aquí todo esto es puro mar Mediterráneo. O sea, tenía que bajar o por aquí o por acá. Pero si él quería realmente seguir visitando las comunidades, pues se va entre las comunidades y luego ya desciende y llega. Pero le va a tomar un buen de tiempo, ¿sí? Días para llegar. Entonces es como, tengo prisa, sí, me faltan 50 días, pero tengo prisa, porque pues, no hay carro. Ya me entienden, ¿no? Entonces, dice acá, versículo 7. ¿Qué hace entonces? Porque tiene prisa, como me voy a ir el domingo en la mañana, entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a aprovechar ¿cuánto? La noche. Pues sí. ¿Cuándo se reunían, Héctor? Dijimos, siempre se reunían en la sinagoga, ¿qué días? El Shabbat. ¿A qué hora se reunían? Pues si está Pablo, ¿a qué hora lo vamos a citar? ¿A qué hora queremos vernos? Porque está Pablo. No, más temprano. Lo más temprano posible. ¿Sí me explico? Allá comeremos, allá desayunaremos o veremos qué, pero si no, no pasa nada. Tenemos a Pablo acá entre nosotros. Oye, ya se acabó el Shabbat. ¿No? ¿Te puedes quedar otra semana, Pablo? ¿Qué dijo Pablo? No. Dice la- Pero porfa, es que no, tengo prisa. No, es que todavía queremos preguntarte unas cosas y qué tal si nos explicas sobre esta otra cosa. Entonces, ¿cuál es la resolución de Pablo? quedarse más tiempo. Pues nada más quedémonos hasta ahorita. O sea, tráiganse de cenar, váyanse por unas hamburguesas del chon o lo que sea, y aquí vamos a cenar. ¿Sí? Sí, sobras ahí. ¿A qué hora? Hasta que el cuerpo aguante. ¿Ya entienden por qué es necesario leer todo el contexto? Porque si me decía, ay, sí, el domingo. No, no, espérate, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué dice que estaban reunidos el primer día de la semana? ¿Por qué? Ahora sí, Nelter, ¿por qué estaban reunidos el primer día de la semana? ¿Qué momento es ese? Después de las. Espérate, Nelter. ¿Qué momento es ese? Después de Shabbat. Después de Shabbat. Dime a qué hora y qué día en nuestro lenguaje así de la actualidad. A las 12 de. No. Sí, Espérate, déjela. A las 12 del domingo, o sea, vamos a decir, pasó todo el sábado 7, 8, 9, 10, 11 de la noche. 12 horas, ya cambió 00 horas, pues ya se cambió a domingo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Correcto? Sí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo mismo, nos encanta estar ahí juntos y como Megan, "Ay, vamos a cenar, vamos a cenar". Pasa el Shabbat, termina que a las 7, A ¿no? las 7. Estamos desde las 5 a las 7 Y no sé. y ya termina el Shabbat y seguimos extendiendo el Shabbat y cenamos y nos vamos acá. Y a veces nos dan las 11 12 de la noche y ahí seguimos. Hasta que Alex se caiga del tercer piso. La cosa acá es que ellos sí se quedaron escuchando al Pablo porque tenía prisa, nosotros nos quedamos comiendo con chon y cosas así, o sea, pues sí, hay como todo tema. Y luego ya sigue diciendo, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido. Esto es bien interesante. Entonces, ¿qué me importa que haya lámparas? Es que es bien importante, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque entonces se reunían el domingo en la mañana, ¿sí? Si se reunían el domingo en la mañana, ¿por qué había lámparas? Está oscuro. Era porque ya estaba, es que era el domingo a la medianoche. No, porque el domingo ya, o sea, si me dices domingo a las 11 de la noche, 11:50, ya eso ya es día laboral. O sea, este concepto de que no, para mí el fin de semana es el domingo es una cosa de la actualidad. En aquel entonces era trabajas y comes de lo trabajado. No trabajaste, se te echó a perder, se te pudrió, se te hundió, se te murió, ¡Bye! Por eso es bien importante el contexto, ¿no? Aparte de nosotros, o sea, pues vamos a trabajar el siguiente día y no te tratas de no desvelarte, tratas Exacto. de estar más descansado. Y dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño, sí, sí, se rendió de un sueño profundo, por cuanto Pablo estaba, hable y hable y hable y hable. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Por qué el brother estaba tan cansado de escuchar a Pablo? Mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? El Shabbat. Sí, tal cual. Sí. O sea, a las 10 de la mañana llegaron con Pablo, porque estaba Pablo, 10, 11, 12, pues ya llevaba 12 horas sentado ahí, 13 horas, 14 horas sentado ahí. Bueno, no, a lo mejor ahí, pero a lo mejor se puso como que en la ventana para que le diera el airecito así fresco y se quedó dormido y se murió. Sí. Nunca se les olvide, esta es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el joven que se cayó del tercer piso cuando Pablo predicaba hasta largo? Eutico. ¿Sí? Dice, El entonces descendió Pablo, sí, está bien, y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no, no se preocupen, está vivo, está vivo. Después de haber subido y dice, partió del pan y comido, habló largamente, ¿hasta cuándo no te pases? ¿Hasta cuándo? hasta el alba. Hasta el alba. ¿Por qué? Porque yo me voy. O sea, tan pronto abran la central, abran el puerto, abran lo que sea donde me voy a ir, yo me voy. Porque tengo prisa para llegar a la fiesta del Baby Jesus, ¿no es cierto? Estoy breve. ¿Vale? Entonces, ya le entendí. Ah, ok, dice. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Listo, ya está, perfecto. Entonces aquí tenemos
Era sábado de noche después del Shabbat, porque al amanecer, perdón, debía de viajar. Y ya casi para terminar esta sección, fíjate lo que dice acá. Vamos a la parte que dice Hechos 20:16. Nada más para resolver esto. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Entonces, ¿por qué tenía prisa Pablo por llegar a qué fecha? ¿A la Navidad, verdad? ¿A la fiesta de Pilato? Pues claro que no. ¿A la fiesta del sumo sacerdote? Pues tampoco. A Shavuot, ¿sí? Las fiestas del Señor, aquí está. Pablo se apresuraba por estar en Jerusalén el día de Pentecostés, Shavuot, confirmando, o esta es una confirmación de que su agenda estaba atada al calendario bíblico. Conclusión de esto, Pablo predicaba cada Shabbat a judíos y gentiles, ¿sí? Su calendario de viajes estaba gobernado por las fiestas de Dios. Otra, el episodio de Troas en Hechos 27 al 8 no era un culto dominical, sino la extensión nocturna de un Shabbat porque Pablo saldría a Jerusalén. Y última, no existe evidencia de que los discípulos se reunieran en domingo por la mañana. Todo apunta al Shabbat o después del Shabbat como día de reunión y enseñanza y convivencia después. Por lo tanto, la segunda, ¿la segunda qué? Segunda, no, segundo argumento, falso. Es falso. No, es falso. Pero si no te creen después de todo esto, no te preocupes, no lo discutas, no te pongas ahí intrincado de que no, pero yo te voy. Yo creo que yo le hubiera dicho al señor este, si después de. Porque era discutir con él, creo que 3 minutos. Se quedan media hora hablando. Yo creo que si después de ¿sabes qué? Mira, no te preocupes. Esta mujer termina diciendo algo bien impresionante. Dice: Yo tengo gozo porque a mí, un judío, vino a buscarme después de que estaba en pecado, perdida, en el lodo, en el hoyo. Un judío, hijo de David, vino y transformó mi corazón. Y ya, no discutes. ¿Sale? 2 de 4 resueltas. ¿Está bien? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí. Cuéntenme qué piensan ahora que ven esto con esta secuencia.